Hola, en esta segunda parte del tema oído vamos a tratar el sector coclear. Aquí tenemos una imagen que representa el sector coclear, el caracol óseo, que es un tubo que da 2 vueltas y 3/4 alrededor de un eje, ¿sí? Ese eje que está representado aquí donde se quitó la pared externa, se llama modiolo o columela, y desde él se extiende una lámina en forma de repisa, ¿sí? que sigue un trayecto en espiral, ¿sí? Una lámina ósea, que se llama lámina espiral ósea, desde la cual a su vez se extiende una membrana, la membrana basilar, que está representada aquí en rosado, que sigue esas mismas vueltas, y se extiende desde la lámina espiral hasta la pared externa, donde se inserta a través del ligamento espiral en esa pared externa de ósea. Cuando se hace un corte que pasa por el modiolo, vamos a observar en los preparados histológicos este tipo de imagen. Aquí está el corte de ese modiolo o eje del caracol y a los lados se ven estas cavidades que son los cortes del conducto coclear. Si miramos más de cerca una de esas vueltas del caracol, como se ve acá en esta imagen, vamos a observar que está dividido en 3 partes. Una rampa o una cavidad superior que se llama rampa vestibular. Superior me refiero a lo que se dirige hacia el ápex, hacia el vértice, y la que queda aquí debajo hacia la base, la rampa timpánica, ambas conteniendo perilinfa, y en el medio entre ellas el conducto coclear membranoso o rampa media que contiene endolinfa, ¿sí? Que es lo que aparece, esta cavidad que aparece. Las rampas vestibular y rampa timpánica, en la última vuelta cerca del ápex, se comunican una con la otra. Para observar las paredes de ese conducto coclear membranoso, nos acercamos un poco más, ¿sí? Tenemos acá el conducto coclear, rampa vestibular, rampa timpánica aquí debajo. Aquí desde el sector derecho de la imagen del preparado estaría el eje o modiolo, ¿sí? Y aquí está el corte de este sector, que es lo que vamos a ver aquí a este nivel. Entonces, esta parte es el corte de la lámina espiral ósea que vemos acá. Esto otro que aparece aquí es la membrana basilar, que es la que veíamos aquí en rosado. Y sobre la lámina espiral ósea vamos a encontrar este engrosamiento, que es un engrosamiento del periósteo, ¿sí? Que sigue como un borde todo a lo largo de la membrana, de la lámina, ¿sí? Que se llama limbo espiral. Desde este limbo espiral se va a extender esta membrana, ¿sí? Que es la membrana vestibular o membrana de Reissner, ¿sí? Que se extiende desde el limbo hasta la pared externa del conducto óseo, ¿sí? Y el resto de la pared externa, la va a formar esta estructura, que es un engrosamiento del periósteo, que se llama ligamento espiral, y en el que ya habíamos mencionado que se inserta la membrana basilar en el lado externo. Sobre la membrana basilar se va a encontrar el órgano auditivo u órgano de corte, ¿sí? Y con este órgano contacta esta membrana, es una estructura prereceptorial que se llama membrana tectórica. A destacar de lo que es el oído interno, el conducto coclear, sobre la pared externa, este sector que vemos aquí, es lo que se denomina la estría vascular. En esa zona, el ligamento espiral, ¿sí? Está revestido por un epitelio, ¿sí? Un epitelio que en su interior tiene estos vasos sanguíneos y que es importante porque está relacionado con la formación de la endolinfa. Las células que lo conforman a este epitelio tienen sobre todo estas células marginales que están hacia la luz del conducto coclear, las características típicas de células de transporte activo. Y con respecto a lo que sería el órgano de Corti, vamos a tener que está formado por varios tipos celulares. Entre ellos van a estar las células
receptoriales, que son estas que están pintadas aquí en amarillo, ¿sí? Hay un grupo de células, estas células receptoriales son similares a las que veíamos en la región vestibular, ¿sí? Y hay un grupo de células ciliadas internas y otras externas. También vamos a tener células de sostén y como parte importante del órgano de Corti van a estar estas que son las células pilares, que hay un grupo de células pilares internas hacia lo que sería el modiolo y otro externo hacia la pared externa. Y otro tipo importante son las células falángicas, que son estas que aparecen aquí. Todas ellas con una morfología bastante compleja como ustedes pueden ver. Además hay otras células de sostén, ¿sí? Del lado interno, por dentro del grupo de células falángicas y receptoriales, vamos a tener las células limitantes internas que se continúan con el revestimiento de este sector del limbo espiral. Por fuera de las descritas vamos a encontrar a las células limitantes externas o células de Hensen, ¿sí? Y después otro grupo de células también con nombre propio de Claudius y de Boche. Todas estas células que nosotros vimos recién y que conforman el órgano de Corti van a estar, acuérdense, siempre en grupo, siempre siguiendo el espiral. Acá lo estamos viendo en un corte, pero todo esto sigue en espiral. Las células receptoriales son estas que están en azul, las externas son filas o hileras. Y aquí tenemos las internas, ¿sí? Estas que aparecen en verde son las que están aquí en rojo, que son los pilares, que tienen esta morfología también compleja. Y aparecen también en esta zona las células falángicas. Y después las otras células de sostén que habíamos mencionado antes, ¿sí? Entonces estos tres tipos celulares son los más importantes en la composición, en la conformación del órgano de Corti, ¿sí? Las células de sostén, estas que son las células de los pilares, tienen esta morfología, tienen una base ensanchada que se apoyan en parte sobre la lámina espiralósea y la masa externa sobre ya la membrana basilar. Tienen una prolongación, ¿sí?, que se extiende hacia el sector apical del epitelio y que se ensancha y se une al pilar del otro lado y a su vez se une también a las células de sostén y a las células receptoriales, conformando una estructura toda continua aquí, ¿sí?, mediante uniones intercelulares. En este tipo de células es importante como el citoesqueleto, hay un haz de microtúbulos que se extiende por esa prolongación. Las células falángicas, el grupo de células, vamos a tener una por cada célula receptorial. Hay un grupo de células falángicas internas que sostiene y engloba casi toda la célula receptorial interna, la célula pilosa interna, en realidad una para cada célula, ¿sí?, también en hileras como vimos en el dibujo anterior. Las células falángicas externas que envuelven la base de las células pilosas o receptoriales externas, ¿sí?, y que envían una prolongación apical que también se extiende a nivel apical, se ensancha formando una placa, ¿sí?, que se une a las células vecinas, ¿sí? Aquí también es muy importante el componente de microtúbulos que sostiene toda esa estructura, ¿sí? También vamos a tener que ese epitelio tiene como espacios, ¿sí? Entre las células de los pilares se localiza el túnel interno o túnel de Corti. Aquí por fuera del pilar externo vamos a tener el túnel medio, espacios de muela y una serie de espacios. Y por aquí, por fuera de las falángicas externas, el túnel externo. Todo este espacio es todo continuo, ¿sí? Y el líquido que contiene, que se llama cortilinfa, tiene una composición diferente al de la endolinfa. Y acá hay un sector que cierra y que no permite que estén comunicados estos espacios con el de la endolinfa.
Bien, para ver un poco mejor la estructura compleja de una célula falángica externa, está este dibujo y para observar esta prolongación, cómo se extiende aquí y todos los componentes de este tipo celular, ¿tá? Que tendría esa morfología. Y cómo su sector apical envuelve solamente la parte basal de la célula receptorial. Como habíamos mencionado antes, en toda esta región, ¿sí? Si nosotros retiráramos esto que sería la membrana tectoria que contacta con todo este sector apical del órgano de corte, veríamos en una micrografía electrónica de barrido esta imagen, ¿sí? Esto que ustedes ven como una lámina continua sería esta región donde todas las células, tanto las receptoriales que todavía no describimos, como las de sostén, se unen todas entre sí. Lo que está en verde serían las células falángicas, en este caso de este lado serían las externas, ¿sí? Como que sería esta prolongación, son estos sectores que vemos aquí todos. Acá estarían todas las regiones apicales o placas cuticulares de esa prolongación que se unen todas entre sí, se unen también con la parte apical de las células receptoriales externas, pilosas externas, que acá aparecen tres hileras, ¿sí? Aquí serían las regiones donde interactúan y contactan los pilares entre sí, este sector apical ensanchado, ¿sí? Acá la hilera de células receptoriales internas y de este lado los sectores donde están las demás células de sostén, sectores de las células falángicas externas en esta región. ¿Sí? Todo esto es una lámina que la vemos continua, se llama lámina reticular, ¿sí? Y en esta región las células están unidas por complejos de unión. Sobre todo es importante saber que aquí hay uniones ocluyentes que sellan el espacio intercelular y que hacen que el espacio que está por encima de ellas, o sea, aquí, que contiene endolinfa, sea diferente de el espacio que queda en los túneles dentro del órgano del corte. ¿Sí? Es lo que veríamos así, esa lámina reticular estaría aquí, ¿sí? Y aquí están esos espacios que les mencionaba antes. Por encima de ellas estaría la endolinfa. Y las células receptoriales hay dos tipos, dijimos. Hay siempre una hilera o fila de células pilosas o ciliadas internas, ¿sí? Que tienen esta forma con una base ensanchada parecida a las células de tipo 1 de las regiones receptoriales vestibulares, y las ciliadas o pilosas externas que son más cilíndricas, ¿sí? Esto que aparece aquí son sectores apicales de las células falángicas, mostrando los complejos de unión que se establecen con las células receptoriales para formar esa lámina reticular. Esto mantiene entonces a la endolinfa separada de la cortilinfa, que tiene una diferente composición iónica, ¿sí? Esas células receptoriales del órgano de Corti no van a tener un cilio verdadero, sí van a tener varios estereocilios dispuestos de una manera particular, en orden decreciente. De esta manera, todas las externas se disponen en la región apical con una distribución como en W, como aparece aquí, y en las internas va a ser casi lineal. Pero siempre vamos a tener cilios, o serían estereocilios decrecientes, o sea, en altura decreciente. Estas estructuras, los estereocilios, contactan con la región o estructura prereceptorial, que era la membrana tectoria, y allí dejan una huella, en este caso son de pilosas externas. Y la forma de transducir va a ser muy similar a lo que ocurría en las regiones vestibulares. Van a actuar por desplazamiento de la membrana basilar, ¿sí? Que va a hacer que se desplacen esos estereocilios. Muy bien, muchas gracias.